Nunca pensé que mi historia comenzaría en las sombras de la Catedral de San Miguel, en el corazón antiguo de Lima. El aire húmedo de agosto se colaba entre las grietas de los muros coloniales, trayendo consigo el aroma a incienso viejo y madera mojada. Yo estaba de pie, con 7 meses de embarazo, sintiendo el peso de mi mundo desmoronarse mientras la mano de Carlos, mi esposo, soltaba la mía por última vez. El día había comenzado como cualquier otro en nuestro pequeño apartamento en Miraflores. Carlos había estado distante durante semanas, pero yo lo atribuía al estrés de su trabajo en el banco y a los cambios que mi accidente había traído a nuestras vidas. Hace apenas 4 meses, un accidente automovilístico me había robado la vista, transformando nuestro matrimonio de 5 años en algo irreconocible. Mariana, su voz sonaba diferente esa tarde, como si cada palabra fuera una piedra que le costara cargar. Necesito que vengas conmigo. Mamá quiere vernos en la catedral. Teresa, mi suegra, siempre había sido una mujer de fe inquebrantable, aunque su devoción pocas veces se traducía en bondad hacia mí. Desde el día en que Carlos me presentó, ella había dejado claro que una maestra de escuela primaria no era lo que había soñado para su único hijo. El embarazo, en lugar de suavizar su corazón, pareció endurecer aún más su desprecio. El taxi nos dejó frente a la catedral. El conductor me ayudó a bajar, y recuerdo que su mano era más amable que la de mi propio esposo. El sonido de mis pasos sobre las piedras antiguas resonaba en el espacio vacío, mientras Carlos me guiaba hacia el interior. El frío de la tarde limeña se intensificaba entre aquellas paredes centenarias. Teresa nos esperaba. Podía sentir su presencia antes de que hablara, ese perfume pesado a jazmines que siempre llevaba. «Has llegado», dijo secamente. No era una bienvenida, era una sentencia. Carlos, su voz se suavizó al dirigirse a su hijo, «Es hora. No podemos seguir con esta farsa. Una mujer ciega no puede criar a un niño. Será una carga para todos». Sentí que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Mi mano instintivamente se posó sobre mi vientre, donde mi bebé se movía inquieto, como si pudiera sentir la tensión del momento. «Teresa, por favor», y mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, «este es tu nieto. Nuestro hijo. Puedo cuidarlo, puedo». En silencio, su voz cortó el aire como un látigo. «Carlos, hazlo ahora». Fue entonces cuando sentí que la mano de Carlos temblaba antes de soltar la mía. «Lo siento», Mariana susurró, «pero mamá tiene razón. No puedo con esto. No puedo con una esposa ciega y un bebé. Es demasiado peso». Las palabras me golpearon como bofetadas. Intenté alcanzarlo, pero él ya se había alejado. Mis manos solo encontraron aire frío. «Déjala aquí», escuché decir a Teresa, «a ver si ocurre un milagro». Su risa amarga resonó entre las columnas de piedra. Mis rodillas cedieron y caí sobre el suelo frío. Los pasos de ambos se alejaron, primero rápidos, luego más pausados, como si la culpa comenzara a pesarles. El eco de la pesada puerta de madera al cerrarse fue como un trueno en mi mundo de oscuridad. Me quedé allí, arrodillada sobre el suelo de piedra, mientras la realidad de mi situación comenzaba a hundirse en mi conciencia. El bebé se movió nuevamente, como recordándome que no estaba completamente sola. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego en sollozos que resonaban en la vastedad de la catedral vacía. El tiempo pasaba de forma extraña en aquel lugar. Sin poder ver la luz, solo podía guiarme por los sonidos lejanos de la ciudad. El tráfico de la tarde fue disminuyendo, reemplazado por el silencio de la noche. El frío se intensificó, y busqué refugio moviéndome lentamente, tocando las paredes, hasta encontrar un rincón menos expuesto al viento que se colaba por los vitrales rotos. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Cada sonido se magnificaba en la oscuridad, el ulular del viento entre las torres, el ocasional aleteo de palomas, los crujidos de la madera antigua. Me abracé a mí misma, protegiendo mi vientre, susurrando palabras de consuelo a mi bebé no nacido. «Vamos a estar bien», prometí en la oscuridad, aunque no sabía cómo cumpliría esa promesa. «Mamá está aquí, y no te voy a abandonar». Los recuerdos de mi vida anterior parecían ahora un sueño lejano.
Las mañanas enseñando a mis alumnos de tercer grado, las tardes cocinando mientras Carlos me contaba sobre su día en el banco, las cenas de los domingos con Teresa fingiendo cordialidad. Todo se había desvanecido en cuestión de horas. El hambre comenzó a hacerse presente entrada la noche, junto con la sed y el cansancio. Me permití dormir en breves intervalos, despertando sobresaltada ante cada ruido. La madrugada trajo consigo un frío más intenso, y me cubrí como pude con el chal que llevaba puesto. A medida que la noche avanzaba, comencé a recordar las historias que mi abuela me contaba sobre las mujeres de nuestra familia. Historias de resistencia, de supervivencia contra todo pronóstico. Somos como el sauce llorón, solía decir, nos doblamos pero no nos quebramos. El amanecer llegó con el sonido de las primeras campanas de la catedral. A lo lejos, podía escuchar la ciudad despertando, los primeros buses, las voces de los vendedores ambulantes, el murmullo creciente de una Lima que continuaba su vida, ajena a mi drama personal. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo protestar por la noche pasada en el suelo duro. Mi estómago rugía de hambre, y mi garganta estaba seca. Pero algo había cambiado dentro de mí durante esa larga noche. El shock inicial había dado paso a una determinación férrea. Si Carlos y Teresa me habían abandonado aquí esperando que me rindiera, estaban muy equivocados. Comencé a moverme por el espacio, usando las manos para guiarme. Necesitaba conocer mi entorno, encontrar recursos, crear un plan. No solo era mi vida la que estaba en juego, sino también la de mi hijo no nacido. Cada paso era un acto de rebeldía contra aquellos que nos habían condenado a este destino. La catedral, que debería haber sido mi tumba según los planes de Teresa, se convertiría en mi refugio. Y yo, que según ellos era demasiado débil para ser madre, les demostraría que la verdadera fortaleza nace de la necesidad. Los primeros rayos del sol comenzaban a calentar las paredes de la Catedral de San Miguel cuando desperté de un sueño intermitente. Mi cuerpo entumecido protestaba por la noche pasada sobre el suelo de piedra, pero no podía darme el lujo de seguir descansando. La supervivencia se había convertido en mi única prioridad. El sonido de las primeras misas llegaba distante desde la iglesia vecina de San Francisco. Era domingo, según pude deducir por el repique especial de las campanas. Un día había pasado desde que Carlos y Teresa me abandonaron en este lugar, aunque parecía una eternidad. Mi primer desafío fue encontrar agua. La sed me atormentaba, y sabía que sin agua, ni mi bebé ni yo sobreviviríamos mucho tiempo. Me levanté apoyándome en la pared, una mano protectora sobre mi vientre abultado, y comencé a explorar el espacio con más determinación que el día anterior. Mis dedos se deslizaban por las paredes de piedra, memorizando cada grieta, cada cambio en la textura. El eco de mis pasos me ayudaba a entender el tamaño de los espacios que atravesaba. Pronto descubrí que la catedral era más grande de lo que imaginaba, con numerosas capillas laterales y pasillos secundarios. Tras lo que pareció una eternidad, mis manos encontraron algo prometedor, una pila bautismal. El agua estaba fría y limpia, y aunque sabía que no era lo más higiénico, la sed no me dejó alternativa. Bebí con cautela, guardando la ubicación en mi memoria. El hambre era otro asunto. Los ruidos de la calle traían aromas de pan recién horneado y anticuchos que los vendedores ambulantes preparaban en las esquinas, torturando mi estómago vacío. Pero no me atrevía a salir. Sin mi vista, sin dinero y en mi estado, las calles de Lima podían ser tan peligrosas como acogedoras. Fue durante mi exploración cuando tropecé con algo, una bolsa de plástico. Al revisarla, encontré restos de pan y una botella de agua a medio consumir. Algún vagabundo debía usar la catedral como refugio ocasional. Esa botella se convirtió en mi tesoro más preciado, y el pan duro, en el mejor festín que había probado. Los días comenzaron a fundirse unos con otros. Aprendí a distinguir el paso del tiempo por los sonidos de la ciudad, el bullicio de la mañana, el ajetreo del mediodía, la calma relativa de la tarde y el silencio de la noche. Las campanadas de las iglesias cercanas se convirtieron en mi reloj, marcando las horas con su ritual ancestral. Desarrollé un sistema para sobrevivir. Durante las primeras horas de la mañana, cuando la catedral estaba más silenciosa, me aventuraba a explorar nuevos rincones. Descubrí que algunos turistas dejaban monedas en las grietas de las paredes, probablemente siguiendo alguna superstición local.
Esas monedas se convirtieron en mi fondo de emergencia. Una tarde, mientras descansaba en mi rincón habitual, escuché pasos. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Era don Jacinto, el guardián nocturno de la catedral. Lo reconocí por su tos característica y el tintineo de sus llaves. ¿Hay alguien ahí?, preguntó al aire. Su voz era áspera pero no amenazante. Por un momento, consideré responder, pedir ayuda. Pero el miedo me paralizó. ¿Y si era amigo de Teresa? ¿Y si llamaba a Carlos? No podía arriesgarme a que me encontraran, no cuando había logrado crear una rutina, un modo de supervivencia. Los días se convirtieron en semanas. Mi vientre seguía creciendo, y con él, mis preocupaciones sobre el parto. Pasaba horas hablando en susurros con mi bebé, contándole historias de mi niñez en Barranco, de los paseos por el malecón, de los atardeceres en la Costa Verde. Le prometía que un día lo llevaría a todos esos lugares. El clima de Lima, normalmente benigno, se volvió más desafiante con la llegada de la garúa invernal. La humedad se colaba por cada grieta de la catedral, haciendo que mis huesos dolieran y que la ropa nunca se secara completamente. Pero incluso esto se convirtió en una bendición disfrazada. Aprendí a recoger el agua de la garúa usando pedazos de plástico que encontraba, asegurando así mi suministro de agua. Una mañana, escuché a dos mujeres mayores conversando mientras caminaban por la catedral. Hablaban de la hermana Rosa, una monja que dejaba comida para los necesitados en los escalones de la iglesia cada martes y viernes. Esta información fue como un regalo del cielo. Comencé a aventurarme fuera de la catedral en las madrugadas de esos días, guiándome por el sonido y el olor hasta encontrar las bolsas con pan, fruta y a veces hasta una botella de leche. Mi mundo de oscuridad se fue poblando de sonidos y sensaciones que antes habría ignorado. El aleteo de las palomas en el techo se convirtió en mi despertador natural. El cambio en la temperatura del aire me avisaba cuando estaba por llover. Los diferentes ecos de mis pasos me decían en qué parte de la catedral me encontraba. Algunas noches, cuando el silencio era más profundo, me permitía llorar. No por mí, sino por la injusticia que mi bebé estaba viviendo antes incluso de nacer. Pero estas sesiones de autocompasión nunca duraban mucho. La determinación de sobrevivir era más fuerte que cualquier tristeza. Un día, mientras exploraba una nueva área de la catedral, mis manos encontraron algo extraordinario, un pequeño altar dedicado a Santa Rosa de Lima. La santa de los imposibles, como la llamaba mi abuela. Pasé horas tocando la base de la estatua, sintiendo los relieves que contaban su historia. Desde entonces, ese se convirtió en mi lugar especial, donde iba a rezar y a encontrar fuerzas. La soledad era mi compañera más constante, pero no me permitía hundirme en ella. Inventé juegos para mantener mi mente activa, memorizaba los patrones de las pisadas de los visitantes, intentaba adivinar sus historias por sus conversaciones susurradas. Creaba historias sobre las vidas de los santos cuyas estatuas poblaban la catedral. Mi sentido del oído se agudizó tanto que podía distinguir cuando alguien se acercaba demasiado a mi escondite. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a respirar tan silenciosamente que parecía parte de las sombras. Los guardias nocturnos pasaban junto a mí sin notar mi presencia, y los turistas diurnos nunca sospecharon que entre las antiguas paredes vivía una mujer embarazada. Las noches eran lo más difícil. El frío se intensificaba, y los sonidos de la ciudad se volvían más amenazantes. Había conseguido algunas mantas viejas que los fieles dejaban como ofrenda, y con ellas construí un pequeño nido en un rincón apartado, detrás de un confesionario en desuso. Mi bebé se movía más por las noches, como si quisiera asegurarme que no estaba sola. Sus pataditas se convirtieron en un código Morse personal entre nosotros. Un golpe significaba estoy aquí, 2 tengo hambre, 3 todo estará bien. Al menos, así lo interpretaba yo, encontrando consuelo en estos pequeños rituales. Una tarde de particular desesperación, cuando el hambre y el cansancio amenazaban con vencer mi resolución, sucedió algo extraordinario. Una niña, que no debía tener más de 7 años, se separó de su grupo de turistas y se acercó a mi rincón. No sé qué la atrajo, quizás el destino. ¿Por qué lloras? Señora, preguntó con la inocencia propia de su edad. Me sobresalté, no la había escuchado acercarse. No estoy llorando, pequeña, respondí en un susurro,
aunque las lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. «Toma», dijo, y sentí que algo suave tocaba mi mano. Era un sándwich envuelto en una servilleta. «Mi mamá dice que hay que compartir». Antes de que pudiera agradecerle, escuché la voz preocupada de una mujer llamándola. La niña se fue tan silenciosamente como había llegado, pero su pequeño acto de bondad me dio fuerzas para varios días más. Con el paso de las semanas, desarrollé un sexto sentido para identificar los días de mayor actividad en la catedral. Los domingos eran los más concurridos, con misas cada 2 horas. Los jueves llegaban grupos de turistas con sus guías hablando en varios idiomas. Los sábados eran días de bodas, y el aroma a flores frescas inundaba el aire. Estos patrones me ayudaban a planificar mis movimientos. Durante las misas, me ocultaba en las áreas más alejadas. Cuando los turistas abundaban, me mezclaba con el murmullo general para moverme con más libertad. Los momentos de silencio eran para explorar y buscar recursos. Mi embarazo avanzaba, y con él, la necesidad de prepararme para lo inevitable. Comencé a acumular trozos de tela limpia que encontraba, guardé agua extra en botellas vacías, memoricé el camino más corto hacia todas las salidas posibles. No sabía cuándo llegaría el momento, pero estaba determinada a estar lo más preparada posible. La noche que mi hijo decidió venir al mundo, Lima estaba siendo azotada por una de las peores tormentas que había experimentado en años. El viento aullaba entre las torres de la catedral como un animal herido, y la lluvia golpeaba los vitrales con una furia que parecía sobrenatural. Era como si el cielo mismo quisiera ser testigo de lo que estaba por suceder. Las primeras contracciones comenzaron al atardecer. Al principio, intenté convencerme de que eran las molestias normales que había estado sintiendo durante las últimas semanas. Pero había algo diferente en el dolor, algo más intenso y rítmico. Mi cuerpo, que se había convertido en mi único calendario confiable, me decía que el momento había llegado. Me encontraba en mi rincón habitual, detrás del confesionario abandonado, donde había creado un pequeño refugio con mantas viejas y trozos de tela que había ido recolectando. El espacio olía a incienso rancio y a madera húmeda, pero era mi hogar, el único que había conocido durante los últimos 2 meses. Todavía no, pequeño, susurré, acariciando mi vientre. No con esta tormenta. Pero mi hijo tenía otros planes. Las contracciones se intensificaron con el paso de las horas. Intenté recordar todo lo que había aprendido en las clases de preparación para el parto a las que había asistido con Carlos, antes del accidente, antes de que todo se derrumbara. Respiración profunda, movimientos suaves, mantener la calma. Pero era diferente estar sola, en la oscuridad total, con solo el eco de la tormenta como compañía. Me moví lentamente hacia el altar de Santa Rosa, mi lugar de consuelo durante todo este tiempo. Las contracciones eran cada vez más frecuentes, y tuve que detenerme varias veces en el camino, apoyándome en las paredes frías, respirando profundamente mientras el dolor atravesaba mi cuerpo. Santa Rosita, susurré cuando finalmente llegué al altar, ayúdame en este momento. No me dejes sola. Mis palabras se mezclaron con un trueno particularmente fuerte que hizo vibrar los cimientos de la catedral. El dolor se volvió más intenso, más urgente. Me arrodillé sobre las mantas que había traído conmigo, apoyando mi espalda contra la base del altar. El sudor corría por mi frente a pesar del frío, y mis manos temblaban mientras intentaba organizar los trapos limpios que había guardado para este momento. En algún lugar de la ciudad, las campanas de la catedral marcaron la medianoche. Cada campanada resonaba en mi cabeza como un martillo, mezclándose con el dolor de las contracciones. Pensé en mi madre, fallecida hace años, y en todas las historias que me había contado sobre mi propio nacimiento. Viniste rápido, solía decir, como si tuvieras prisa por conocer el mundo. Una contracción particularmente fuerte me hizo gritar, y el sonido rebotó en las paredes de piedra, amplificado por la acústica del lugar. Por un momento, temí que alguien me escuchara, que don Jacinto, el guardián, viniera a investigar. Pero la tormenta era mi aliada, ahogando mis gritos con su propia furia. Las horas se convirtieron en una nebulosa de dolor y determinación. Me movía por instinto, encontrando posiciones que me ayudaran a soportar las contracciones. En algún momento, sentí la necesidad urgente de pujar, y el miedo me invadió por completo. ¿Cómo iba a hacer esto sola?
¿Cómo iba a recibir a mi bebé en la oscuridad total? Pero no había tiempo para el miedo. Mi cuerpo tomó el control, actuando con una sabiduría ancestral que trascendía mi conciencia. Pujé con toda la fuerza que me quedaba, mordiendo uno de los trapos para no gritar. El dolor era indescriptible, como si mi cuerpo estuviera siendo partido en dos. Y entonces, en medio de la tormenta, escuché el sonido más hermoso del mundo, el primer llanto de mi hijo. Un llanto débil pero decidido, como si él también estuviera determinado a sobrevivir contra todo pronóstico. Mis manos temblaban mientras buscaban a tientas a mi bebé. Lo encontré, resbaladizo y cálido, y lo atraje hacia mi pecho. Era tan pequeño, tan frágil, pero su corazón latía con fuerza contra el mío. Usé los trapos limpios para secarlo lo mejor que pude, envolviendo su cuerpecito para protegerlo del frío. Hola, mi amor, susurré entre lágrimas. Soy tu mamá. La tormenta comenzó a amainar, como si hubiera cumplido su propósito de ocultar nuestro momento. Mi hijo se calmó contra mi pecho, y pude sentir su respiración suave e irregular. Con dedos temblorosos, exploré su carita, contando dedos, tocando su cabello mojado, asegurándome de que todo estuviera bien. El cordón umbilical fue un desafío, pero había preparado un cordel limpio y unas tijeras que había esterilizado con alcohol días antes. Con cuidado, siguiendo las instrucciones que había memorizado de mis visitas prenatales, até y corté el cordón. Cada movimiento era una mezcla de terror y determinación. Las primeras horas después del nacimiento fueron una mezcla de agotamiento y alegría indescriptible. Mi hijo, al que decidí llamar Miguel en honor a la catedral que nos había dado refugio, encontró su camino hacia mi pecho por instinto. El sonido de su succión suave era como una música celestial en medio del silencio que siguió a la tormenta. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por los vitrales, iluminando nuestro rincón con destellos multicolores, sentí una paz que no había experimentado en meses. Habíamos sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra todos los que nos habían abandonado, mi hijo y yo habíamos sobrevivido. Las horas siguientes fueron un aprendizaje constante. Cada sonido que hacía Miguel, cada movimiento, era un nuevo descubrimiento. Sin poder verlo, mis otros sentidos se agudizaron aún más. Podía distinguir cuando estaba inquieto por hambre o por incomodidad solo por la forma en que se movía contra mi pecho. La noticia de nuestro milagro no tardó en extenderse. Fue don Jacinto quien nos encontró, atraído por el llanto de Miguel durante su ronda matutina. El viejo guardián, lejos de echarnos o llamar a las autoridades, se convirtió en nuestro primer ángel guardián. Dios mío, susurró cuando nos encontró, y pude escuchar las lágrimas en su voz. La Virgen los ha protegido. Don Jacinto nos trajo agua limpia y algunas mantas nuevas. Su esposa, doña Carmen, apareció poco después con sopa caliente y ropa de bebé que había guardado de sus propios hijos. Fueron los primeros en una cadena de personas que el destino pondría en nuestro camino. Los días siguientes fueron un desafío diferente. Recuperarme del parto mientras cuidaba a un recién nacido en nuestras condiciones no era tarea fácil. Pero cada obstáculo que superábamos era una victoria más, una prueba más de que el amor de una madre puede mover montañas. Miguel creció fuerte a pesar de nuestras circunstancias. Su llanto era vigoroso, su agarre firme, y su presencia llenaba la catedral de una vida que las viejas paredes no habían conocido en siglos. Los ecos de sus gorjeos rebotaban entre las columnas como una música sagrada, y hasta las palomas parecían cantar diferente desde su llegada. Las noches eran ahora una mezcla de agotamiento y maravilla. Cuando todo estaba en silencio, me sentaba con Miguel en brazos frente al altar de Santa Rosa, contándole historias en susurros. Le hablaba de su abuela, de mi infancia en Barranco, de los planes que tenía para nuestro futuro. Porque ahora, más que nunca, estaba segura de que tendríamos un futuro. Los meses se deslizaron como sombras en las paredes de la catedral. Miguel crecía fuerte y sano, alimentado no solo por mi leche sino también por el amor y los cuidados secretos de don Jacinto y doña Carmen. Me había convertido en una especie de leyenda urbana en el centro de Lima, la mujer fantasma de la Catedral de San Miguel, un susurro que corría entre los vendedores ambulantes y los fieles que frecuentaban la iglesia. Algunos decían haber escuchado el llanto de un bebé durante las misas, otros juraban ver una figura femenina deslizándose entre las columnas al anochecer.
Los turistas tomaban fotografías esperando captar algo sobrenatural, sin saber que la verdadera historia era más extraordinaria que cualquier leyenda que pudieran imaginar. Una mañana de domingo, mientras Miguel dormía plácidamente envuelto en mantas donadas por la bondadosa esposa del guardián, escuché voces diferentes a las habituales. No eran los murmullos reverentes de los fieles ni las explicaciones ensayadas de los guías turísticos. Eran voces profesionales, curiosas, que hablaban de ángulos de cámara y testimonios locales. Dicen que aparece sobre todo al atardecer, explicaba una voz masculina. Los vendedores de la plaza han escuchado cantos de cuna en medio de la noche. ¿Y nadie ha intentado investigar estos sucesos?, preguntó una mujer, su voz teñida de escepticismo profesional. La Iglesia no permite investigaciones formales, respondió otra voz. Pero hemos recopilado testimonios fascinantes. Hay quien dice que es el espíritu de una mujer embarazada que murió aquí hace décadas. Reconocí el tono característico de los periodistas, ese hambre por una historia que pudiera capturar la imaginación del público. Miguel se removió en sueños, y supe que pronto despertaría para su alimentación. Normalmente, me habría ocultado más profundamente en las sombras, pero algo había cambiado dentro de mí. Tal vez fue el cansancio de vivir como una sombra, tal vez la necesidad de que mi hijo tuviera una vida normal, o quizás simplemente había llegado el momento de que nuestra historia saliera a la luz. Con el corazón latiendo fuertemente, me levanté con Miguel en brazos y caminé hacia las voces. El silencio que siguió a mi aparición fue absoluto. Podía sentir los ojos fijos en nosotros, el shock casi palpable en el aire. Miguel eligió ese momento para despertar, su pequeño bostezo rompiendo la tensión del momento. «Dios mío», susurró alguien. «Está viva». Sentí pasos acercándose cautelosamente, y luego una mano suave tocó mi brazo. «Señora», la voz de la mujer que antes había sonado escéptica ahora estaba llena de asombro y preocupación. «¿Necesita ayuda?» «Mi nombre es Mariana», respondí, mi voz ronca por el poco uso. «Y este es mi hijo, Miguel». Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Los periodistas, que resultaron ser del diario El Comercio, llamaron a servicios sociales y a personal médico. Don Jacinto apareció de inmediato, confirmando mi historia y explicando cómo había estado ayudándonos en secreto. «No podía dejarla sola», explicó el viejo guardián, su voz quebrada por la emoción. «Ella y el bebé son un milagro de Dios». Las siguientes horas fueron un caos ordenado de preguntas, exámenes médicos y expresiones de asombro. Miguel fue revisado por pediatras que no podían creer lo saludable que estaba, considerando nuestras circunstancias. «Es un niño perfectamente normal», declaró uno de ellos, lo cual es, en sí mismo, extraordinario. Los trabajadores sociales tomaron notas frenéticamente mientras contaba mi historia. Cuando mencioné a Carlos y Teresa, vi cómo sus expresiones cambiaban de compasión a indignación. «Esto es un caso grave de abandono», murmuró uno de ellos, «habrá consecuencias legales». Pero lo que más me conmovió fue la reacción de la gente común. A medida que la noticia se esparcía, vendedores ambulantes, vecinos y fieles comenzaron a acercarse a la catedral. Muchos traían ropa, comida y ofertas de ayuda. Una anciana que vendía flores en la plaza lloró al tocar a Miguel, diciendo que ella había estado rezando por el ángel que cantaba en la noche. Los periodistas querían saberlo todo, cómo había sobrevivido, cómo había dado a luz sola, cómo había mantenido a Miguel con vida. Les conté sobre las largas noches de soledad, sobre aprender a moverme en la oscuridad, sobre encontrar fuerza en la desesperación. «¿No tenía miedo?», preguntó una joven reportera. «Todo el tiempo», respondí honestamente. «Pero el miedo no te mantiene viva. La esperanza sí». La historia se publicó al día siguiente en primera plana: «El milagro de la catedral, mujer ciega abandonada sobrevive y da a luz en soledad». Las fotografías mostraban a Miguel y a mí junto al altar de Santa Rosa, don Jacinto de pie cerca de nosotros como un guardián orgulloso. Las ofertas de ayuda comenzaron a llover. Hospitales ofreciendo chequeos gratuitos, abogados queriendo tomar nuestro caso pro bono, familias ofreciendo alojamiento. Era abrumador después de meses de vivir en las sombras. Una fundación para madres solteras nos ofreció un pequeño departamento en Breña, no lejos de la catedral. Otra organización prometió ayuda para que pudiera volver a trabajar como maestra,
esta vez con estudiantes con discapacidad visual. Pero lo más impactante fue la reacción de mis antiguos alumnos y sus padres. Cuando se enteraron de mi historia, organizaron una colecta y comenzaron a visitarme. Sus voces, que no había escuchado en meses, me traían recuerdos de una vida que parecía tan lejana. Señorita Mariana, dijo Luchita, una de mis exalumnas, su voz llena de lágrimas, ¿por qué no nos buscó? Podríamos haberla ayudado. La culpa en su voz me conmovió. A veces, mi amor, el miedo nos hace tomar decisiones difíciles. Los medios internacionales comenzaron a interesarse en nuestra historia. Periodistas de Argentina, Colombia y España querían entrevistas. Programas de televisión nos invitaban a contar nuestra experiencia. Pero yo solo quería paz, un lugar seguro para criar a mi hijo. Don Jacinto y doña Carmen se convirtieron en los abuelos adoptivos de Miguel. Venían a visitarnos todos los días a nuestro nuevo hogar, trayendo sopas caseras y consejos sobre cómo criar a un bebé. Este niño es un regalo de Dios, decía doña Carmen mientras mecía a Miguel, y nosotros somos bendecidos por ser parte de su vida. Las autoridades de la iglesia, inicialmente incómodas con la atención mediática, terminaron abrazando nuestra historia como un testimonio de fe y perseverancia. El arzobispo de Lima nos visitó personalmente, bendiciendo a Miguel y ordenando que se instalara una placa conmemorativa en la catedral. Su historia, hija mía, dijo el arzobispo, nos recuerda que los milagros todavía existen. Poco a poco, fuimos construyendo una nueva vida. Aprendí a usar un bastón blanco para moverme por la ciudad. Tomé clases de braille y descubrí que mi experiencia en la catedral había agudizado mis otros sentidos de manera extraordinaria. Miguel crecía rodeado de amor, no solo el mío, sino el de toda una comunidad que nos había adoptado como suyos. Los vendedores de la plaza seguían contando nuestra historia a los turistas, pero ahora con orgullo, señalando los lugares donde habíamos vivido en la catedral. Algunos incluso comenzaron a dejar flores en el altar de Santa Rosa en nuestro honor. ¿Ves ese rincón detrás del confesionario?, les decían a los visitantes, ahí nació un milagro. La mañana que mi historia apareció en la portada de El Comercio, Lima despertó con una verdad que sacudiría sus cimientos. El titular, impreso en letras negras sobre el papel, gritaba una realidad que ya no podía ocultarse. Abandonada en la catedral, la historia de supervivencia que conmociona al Perú. El artículo, escrito con una mezcla de indignación y asombro, detallaba cada aspecto de mi historia. Incluía fotografías de la catedral, del rincón donde Miguel había nacido, y de nosotros dos junto a don Jacinto y doña Carmen. Pero lo más impactante eran los detalles sobre el abandono, nombres, fechas, circunstancias. Todo estaba allí, expuesto a la luz del día. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a oídos de Teresa. Estaba preparando el desayuno de Miguel en nuestro pequeño departamento de Breña cuando doña Carmen entró apresuradamente, sin aliento. Mariana, dijo, su voz temblorosa, está aquí. Teresa está en la plaza, frente a la catedral. Mi corazón se detuvo por un momento, pero ya no era la misma mujer asustada que habían abandonado meses atrás. ¿Está sola?, pregunté, mientras Miguel jugaba felizmente en su corralito. No, hay periodistas, muchos periodistas. Alguien debe haberles avisado que vendría. Teresa, según me contaron después, había llegado vestida de negro, como si fuera a un funeral. Su rostro, que una vez había inspirado tanto miedo en mí, estaba demacrado por la vergüenza y el escrutinio público. Los vendedores de la plaza, que se habían convertido en mis protectores, la reconocieron de inmediato. Esa es la mujer, gritó Rosa, la florista que durante meses había dejado flores frescas en el altar de Santa Rosa para mí. Ella es la que abandonó a la señorita Mariana. La multitud comenzó a reunirse. Los periodistas, que habían estado cubriendo la historia durante días, encendieron sus cámaras y sacaron sus grabadoras. Teresa, acostumbrada a ser respetada en su círculo social, se encontró de repente en el centro de un huracán de indignación pública. No pueden entender, intentó defenderse, su voz quebrándose. Era lo mejor para todos. Una mujer ciega no puede criar a un niño. Sus palabras fueron recibidas con gritos de indignación. Don Jacinto, que había estado observando desde la entrada de la catedral, se acercó a ella. Su voz, normalmente suave, resonó con una autoridad que nunca le había escuchado antes.
señora, dijo, yo vi a ese niño nacer. Vi a su madre luchar cada día por mantenerlo vivo. ¿Y sabe qué? Lo logró, sin su ayuda, sin la ayuda de nadie. Ese bebé está más sano y es más feliz que muchos que tienen todo. Decidí que era momento de enfrentar mi pasado. Con Miguel en brazos y doña Carmen a mi lado, caminé hacia la plaza. El silencio cayó sobre la multitud cuando aparecimos. Podía sentir todas las miradas sobre nosotros, pero ya no me importaba. Ya no tenía nada que esconder, nada de qué avergonzarme. Teresa, mi voz sonó clara y firme en el silencio de la plaza, ¿has venido a conocer a tu nieto? El sonido de sus tacones sobre las piedras se detuvo abruptamente. Mariana. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más frágil. Yo, no sabía. ¿No sabías qué? Pregunté, mientras Miguel jugaba con mi collar, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. ¿No sabías que sobreviviríamos? ¿O no sabías que la verdad saldría a la luz? Fue entonces cuando escuché otra voz familiar. Carlos había llegado, probablemente alertado por alguien sobre la presencia de su madre. Su respiración agitada delataba que había corrido hasta allí. Por Dios. Susurró al vernos. El bebé. Se llama Miguel, dije con orgullo. Nació en la catedral, solo, en medio de una tormenta. Pero no estábamos solos. Dios estaba con nosotros, y estas buenas personas nos ayudaron cuando ustedes nos abandonaron. Los periodistas registraban cada palabra, cada gesto. Las cámaras de televisión zumbaban suavemente, capturando el momento en que la verdad finalmente salía a la luz. Pero esto ya no era un espectáculo para mí, era mi momento de liberación. Carlos, continué, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que me dejaste aquí? Dijiste que no podías cargar con el peso de una esposa ciega y un bebé. Pero mírame ahora. No solo sobreviví, sino que nuestro hijo está sano y feliz. El peso que no pudiste cargar se convirtió en mi fuerza. La multitud murmuraba, algunos lloraban en silencio. Teresa intentó acercarse a Miguel, pero doña Carmen se interpuso suavemente. No, señora, dijo con firmeza. Ese privilegio lo perdió hace mucho tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones. Más personas comenzaron a hablar. Una enfermera del hospital donde me trataron después del accidente reveló que Teresa había intentado convencer a los médicos de que me declararan mentalmente incompetente para criar a mi hijo. Una vecina contó cómo había escuchado a Carlos planear con su madre cómo resolver el problema que yo representaba. La historia se volvió aún más grande. Periodistas de todo el país llegaban para cubrir el caso. Grupos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad se manifestaron frente a la catedral, exigiendo justicia. La fiscalía abrió una investigación por abandono y discriminación. Pero en medio de todo el caos, algo hermoso comenzó a surgir. Mujeres de todo el Perú comenzaron a compartir sus propias historias de supervivencia. Madres solteras, mujeres con discapacidad, todas encontraron en nuestra historia el coraje para alzar su voz. Un día, mientras daba una entrevista en la radio, una mujer llamó llorando. Yo también soy ciega, dijo, y estoy embarazada. Mi familia quiere que aborte, pero su historia me da esperanza. Carlos intentó comunicarse varias veces, enviando cartas de disculpa a través de su abogado. Teresa, por su parte, desapareció de la vida pública, refugiándose en su casa de La Molina. La vergüenza y el rechazo social habían sido demasiado para ella. La investigación fiscal avanzaba, y pronto se presentaron cargos formales contra ambos. Pero yo ya no buscaba venganza. Mi victoria no estaba en su castigo, sino en la vida que había construido para Miguel y para mí. Un día, mientras estaba sentada en el parque cerca de nuestro nuevo hogar, escuchando a Miguel jugar con otros niños, una mujer se sentó a mi lado. Por su voz, supe que era mayor. «Sabes», dijo suavemente, «yo conocí a Teresa cuando éramos jóvenes. Siempre fue una mujer obsesionada con las apariencias, con el que dirán. Pero mírale ahora, su mayor miedo se hizo realidad. Todo Lima habla de ella, pero no como ella hubiera querido». Las consecuencias legales llegaron eventualmente. Carlos fue sentenciado a prisión suspendida y a una fuerte compensación económica.
Teresa enfrentó cargos por discriminación y complicidad en abandono. Pero para entonces, yo ya había seguido adelante. Volví a enseñar, esta vez en una escuela para niños con discapacidad visual. Mi experiencia se había convertido en mi mayor fortaleza. Los padres me buscaban específicamente, queriendo que sus hijos aprendieran de alguien que entendía sus desafíos. Miguel crecía rodeado de amor y aceptación. Don Jacinto y doña Carmen seguían siendo parte fundamental de nuestras vidas, y nuestra familia se había expandido para incluir a toda la comunidad que nos había apoyado. Un año después del día en que salí de las sombras, organizamos una misa de agradecimiento en la catedral. El lugar estaba lleno de personas que habían sido parte de nuestra historia, vendedores de la plaza, periodistas que habían cubierto el caso, activistas que habían luchado por nosotros, y simples ciudadanos que habían seguido nuestra historia. Durante la ceremonia, el arzobispo bendijo una placa que se instalaría en la catedral. En este lugar, el amor de una madre venció al abandono y al prejuicio. Aquí nació un milagro llamado Miguel. 5 años han pasado desde aquella noche tormentosa en la Catedral de San Miguel, y la vida ha tomado rumbos que nadie hubiera imaginado. Miguel corre ahora por los pasillos de nuestra casa en Jesús María, sus risas llenando cada rincón con la alegría que solo un niño puede traer. Sus pasos seguros y su voz clara son testimonio de que los milagros existen, aunque no siempre tomen la forma que esperamos. La vida nos ha dado una segunda oportunidad, pero no fue un regalo, fue una victoria duramente ganada. Después de que nuestra historia saliera a la luz, las ofertas de ayuda llegaron de todas partes. Sin embargo, decidí aceptar solo lo necesario para establecer una base sólida para nuestro futuro. El dinero de la compensación que Carlos tuvo que pagar lo invertí en educación, tanto para Miguel como para mí. Regresé a la universidad para especializarme en educación especial. Mis profesores se sorprendieron cuando les conté que quería enfocarme en ayudar a otros padres con discapacidad. Tu experiencia es única, me dijeron, puede ayudar a cambiar paradigmas. Y tenían razón. Don Jacinto y doña Carmen siguen siendo parte fundamental de nuestras vidas. Cada domingo, sin falta, nos reunimos para almorzar. Miguel los llama abuelitos, y ellos han asumido ese rol con un amor que compensa con creces la ausencia de sus otros abuelos. A veces, cuando los escucho jugar con él en el jardín, pienso en cómo la vida tiene formas misteriosas de construir familias. La catedral se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Los guías turísticos ahora incluyen nuestra historia en sus recorridos, y no es raro encontrar personas rezando en el lugar donde Miguel nació. La placa que instalaron sigue ahí, y cada vez que la toco, sus palabras grabadas en relieve me recuerdan que la fe puede mover montañas. Teresa intentó contactarnos varias veces durante los primeros años. Sus cartas, leídas por doña Carmen, estaban llenas de disculpas y arrepentimiento. Carlos, por su parte, cumplió su sentencia haciendo trabajo comunitario en un centro para personas con discapacidad. La experiencia lo cambió profundamente, según me han contado. Un día, mientras daba una charla en un congreso sobre derechos de las personas con discapacidad, una mujer se me acercó llorando. Era la hermana de Carlos, María Elena, a quien apenas conocía antes del abandono. He seguido tu historia desde lejos, me dijo, y necesitaba decirte que nos has enseñado a todos una lección de vida. La fundación que creamos, Luz en la Oscuridad, se ha convertido en un faro de esperanza para padres con discapacidad en todo el Perú. Ofrecemos apoyo legal, psicológico y práctico a quienes enfrentan discriminación o dudas sobre su capacidad para criar a sus hijos. Cada historia de éxito es un tributo a aquella noche en la catedral. Miguel ha crecido siendo consciente de nuestra historia, pero para él es simplemente parte de quién somos. Un día, mientras caminábamos por el parque de la reserva, me preguntó, mamá, ¿por qué la gente dice que somos especiales? Le expliqué entonces, con palabras simples, como a veces las personas dudan de lo que otros pueden lograr, y como nuestra historia ayuda a cambiar esas dudas. Como cuando mis amigos pensaban que no podías ayudarme con la tarea porque no ves, preguntó. Exactamente, le respondí, sonriendo al recordar cómo sus compañeros de clase se sorprendieron al ver que podía ayudarlo con matemáticas usando materiales adaptados. La docencia se ha convertido en mi manera de devolver al mundo lo que me ha dado. Ahora dirijo un programa de capacitación para maestros sobre inclusión educativa.
Les enseño que la discapacidad no define los límites de una persona, que cada ser humano tiene el potencial de superar las expectativas que otros imponen. Las cicatrices emocionales del abandono han sanado con el tiempo, aunque algunas noches aún sueño con aquellos momentos en la catedral. Pero ya no son pesadillas, son recordatorios de nuestra fortaleza. El eco de mis pasos en aquellos pasillos de piedra se ha convertido en el ritmo de una marcha triunfal. La comunidad que nos apoyó sigue siendo parte de nuestra vida. Rosa, la florista, todavía nos regala flores cada vez que pasamos por la plaza. Los vendedores ambulantes saludan a Miguel como si fuera el hijo de todos ellos. Y don Jacinto, aunque jubilado, sigue contando nuestra historia a quien quiere escucharla. El impacto de nuestra experiencia se extendió más allá de lo personal. La legislación sobre derechos de las personas con discapacidad en Perú se fortaleció, en parte, gracias a nuestro caso. Las instituciones comenzaron a implementar políticas más inclusivas, y los prejuicios, aunque no han desaparecido, empezaron a ser cuestionados más abiertamente. Hace poco, Miguel tuvo que hacer un proyecto escolar sobre héroes personales. Cuando llegó a casa, me contó emocionado que había hablado sobre mí. Les conté cómo vivimos en la catedral, mamá, y cómo me cuidaste tú solita. Mis amigos dijeron que eres más valiente que los superhéroes. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el verdadero significado del valor. No es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él. Cada día que pasé en la catedral estuve aterrada, pero el amor por mi hijo fue más fuerte que cualquier temor. La relación con la familia de Carlos ha tomado giros inesperados. Algunos primos y tías que nunca se atrevieron a desafiar a Teresa durante el abandono ahora son parte de nuestra vida. Han aprendido, a través de nosotros, que el amor y la capacidad de criar a un hijo no tienen nada que ver con la vista física. La catedral sigue siendo nuestro lugar especial. Cada año, en el cumpleaños de Miguel, organizamos una pequeña celebración allí. No es una fiesta tradicional, sino una ceremonia de agradecimiento. Llevamos comida para compartir con las personas sin hogar, recordando aquellos días en que cada migaja era un tesoro. El sistema Braille se ha convertido en un puente entre Miguel y yo. Aunque él ve perfectamente, insistió en aprenderlo para poder escribirme notas secretas. Así tenemos nuestro propio código, mamá, me dijo un día, mientras deslizaba en mi mano un papel con puntos que decían te quiero. La vida nos ha enseñado que los milagros no son eventos sobrenaturales, sino el resultado de la perseverancia y el amor. Cada vez que alguien me pregunta cómo sobrevivimos, les cuento que el verdadero milagro no fue sobrevivir, sino cómo esa experiencia transformó no solo nuestras vidas, sino las de muchos otros. Teresa y Carlos han encontrado sus propios caminos de redención. Ella, según me han contado, dedica sus días a trabajar en un comedor popular en La Victoria. Carlos da charlas sobre sus errores y la importancia de no juzgar las capacidades de otros. No los hemos perdonado por obligación, sino porque el perdón nos ha liberado para vivir plenamente. El pequeño departamento que nos ofrecieron inicialmente se ha convertido en una casa llena de vida y aprendizaje. Las paredes están cubiertas de dibujos de Miguel y de carteles en braille. Cada rincón tiene una historia, cada objeto un propósito. Es un hogar que construimos con amor, paciencia y determinación. La oscuridad que una vez me aterrorizó se ha convertido en mi aliada. He aprendido a ver con el corazón, a escuchar las verdades que se esconden en el silencio, a sentir la belleza que va más allá de lo visual. Miguel ha crecido entendiendo que hay muchas formas de percibir el mundo. Nuestra historia se ha convertido en un símbolo de esperanza, pero también en un recordatorio de que cada persona tiene una fuerza interior que quizás aún no ha descubierto. Como digo en mis charlas, a veces necesitamos que la vida nos ponga a prueba para descubrir de qué estamos hechos.